¿no? Pero cuando hablamos de escenarios de criminalidad o escenarios de violencia específicamente, siempre pensamos que estos escenarios son fuera del hogar, que una banda se enfrentó con otra, o un grupo pandilleril, o un sujeto que tenía cuentas pendientes, pero resulta que una cantidad importante de panameños, pero especialmente panameñas, sufren de esta violencia en su propia casa, a veces en el mismo cuarto donde duerme con el victimario. Y esto no ha cambiado en nuestro país a pesar del esfuerzo de las autoridades. No se puede poner un policía en cada casa de nuestro país, pero se tiene que hacer algo porque golpea no solamente a la víctima, sino a la familia que lo rodea. Tenemos con nosotros a Marco Aurelio Álvarez, él es sociólogo, criminólogo. Gracias, ¿cómo estás? Ya usted es de la casa, hay que decir las cosas como son. Gracias. Siempre está pendiente de atendernos a nosotros en esto. Una situación, mi estimado Marco Aurelio, que usted tiene tiempo de estar ya no solamente explicando, sino denunciando, porque a veces lo que queda es una boleta de citación, y esa boleta de citación no funciona. Para nada, queda tirada allí, y viene después la tragedia. Dígame. Ok, aparte de denunciar y dar docencia para manejar la violencia, porque la violencia no solamente es la criminalidad que ocurre en la calle, la inseguridad jurídica, en el sentido de que hay delincuentes que violan, roban, matan, hurtan, hacen de toda tipología de delitos, sino que la violencia también nace en el seno del hogar. El que es violento dentro de su familia lo va a hacer también dentro de la sociedad, porque no hay que alejar de que el núcleo de la sociedad y de la esencia sustancial de la sociedad es la familia. Si las familias andan mal, la sociedad va entonces a andar mal, porque lo que sucede en el seno social es el reflejo de lo que sucede en el seno del hogar. ¿Qué es violencia? Vamos primero a definirlo. Violencia no es más que una explosión emocional de un conflicto interno que hay dentro de un individuo. Este conflicto interno es una confusión basada en lo que se llama la tríada de la violencia: miedo, ira y frustración. Cuando estos tres elementos emocionales se combinan, explotan en lo que es la violencia reactiva, expresiva, y quien la está sufriendo no tiene los mecanismos para disminuirla o compensarla, buscar los mecanismos de cómo canalizar ese sentimiento de ira, miedo y frustración, entonces puede arremeter contra sí mismo, porque la violencia puede arremeterse contra la misma persona hasta llegar al suicidio, arremeter contra terceros, contra la esposa, contra los hijos o contra cualquiera que se encuentre en el camino, arrebatos o explosión de ira. ¿Qué pasa? La violencia dentro del hogar es destructiva, pero la violencia en el hogar no es exportada de afuera, nace dentro del hogar por conflictos o por la falta de establecimiento de las prioridades. Cuando en un hogar una pareja no se ponen de acuerdo, no se comunican, no establecen qué es lo prioritario, hablando primeramente de las necesidades básicas familiares, ya allí comienza a haber un conflicto. Y si el hombre, que es la cabeza del hogar, es el líder, no establece cuáles son las prioridades, la mujer va a demandar. Un hombre que cobre la quincena y se la gasta en una cantina está trayendo conflicto y está detonando violencia dentro de la familia. Porque una mujer que está esperando que llegue el esposo con la quincena para poder resolver la realidad económica, suplir los alimentos, medicina, y ve que este llega borracho y sin dinero y encima a pegarle a la mujer, ¿qué va a ocurrir ahí? Entonces, la violencia nace en el hogar por el modelo que imponen los adultos. Y si la violencia dentro del hogar sigue así y no es corregida, ¿qué pasa con los retoños, los que vienen subiendo? Los niños van a aprenderla. Y la violencia entonces es intrafamiliar, es un modelo aprendido dentro del seno familiar y que oportunamente no fue corregido. Y esos niños se crecen, porque no nos vamos a quedar niños todo el tiempo, se hacen hombres y mujeres y van a ser parejas. ¿Qué puedo decir con esto? Que la violencia es cíclica, es una espiral. Y es aquellos que aprendieron
el modelo de violencia para resolver los conflictos familiares con golpe, grito, manipulación, porque la violencia hay que verla desde el género, desde el punto de vista de que es física, es psicológica, es emocional, pero también es económica. Cuando tú no suples para tu hogar o no das el dinero suficiente, allí viene la coacción económica. Entonces, si un niño y una niña crecen en ese modelo, cuando ellos formen su nuevo núcleo familiar o su pareja, va a salir nuevamente aquello que aprendieron. Don Marco, pero para que no lo atraparan, había un teniente de la policía, trató de dialogar con él porque era un momento donde lo más importante era la seguridad de esta mujer embarazada y el sujeto seguía amenazando. Esto transcurrió por unos 15 minutos hasta que llegó un comisionado de la policía, un subcomisionado de la policía, se fue acercando donde él, le dio un puñetazo en la cabeza, el tipo cayó y santo remedio, la mujer quedó a salvo. ¿Pero qué pasó? Esa mujer era pareja de él. Cuando el comisionado le dice, el subcomisionado, ¿va a poner la denuncia? No, porque él es papá de mi hijo. Y nosotros vimos cómo ella pudo haber perdido la vida. Y esto es recurrente. Muchos casos de violencia doméstica donde la mujer, la pareja, la esposa, o como quiera verlo usted, a pesar de la agresión que sufre de este hombre, decide no hacer ningún tipo de acción, ya sea legal o de alejamiento de este sujeto que puede convertirse en su victimario, como ha ocurrido en unos casos. Más que el argumento falso, que es una falacia de decir, es el papá de mi hijo, o invocar que es mi esposo, ese nexo o ese vínculo familiar que los une, no debe permitir que se dé el acto de violencia, y sobre todo cuando fue cautiva o rehén, para que el hombre lograra su objetivo, de que no me llevaran preso o no me agarraran. Desde ese momento, esa señora debió despojarse del sentimentalismo enfermo que tiene y poner la denuncia. Porque la denuncia no solamente se pone cuando usted lo asaltan, lo violan o se le meten a la casa. La denuncia se debe poner desde dentro del hogar contra cualquiera que cometa un acto de violencia. ¿Y qué es violencia? Una acción de desventaja o detrimento en contra de alguien débil. Aquí en este caso que usted pone el ejemplo, la débil era la mujer, pero la mujer también trajo a otro débil, es el padre de mis hijos. Ella está cautiva a él, ya no solamente con la botella, sino por la violencia económica que puede venir. Porque aparte de la violencia física, emocional, psicológica, viene también la violencia sexual o económica. Si él es el que provee, si él es el líder de la casa, si él es el protector y quebrantó estos tres parámetros de la parte del individuo, del hombre, protector, líder o guiador y proveedor, esta mujer, por más que quiera decir, él va a cambiar, él va a reflexionar, recuerde que usted va a terminar en una tumba. Y como mi colega Ángel Sierra Yarza decía al principio, las boletas de alejamiento no son más que un simple papel. Oiga, usted va a quedar, aprendan, la sociedad, Ángel Sierra, antes que me formule otra pregunta, no? La sociedad y la familia tiene que aprender a tomar su rol. Yo soy un individuo, yo soy un ser humano con derechos y no voy a permitir a que se me violenten y se me quebranten. Tienen que aprender a denunciar, porque si la violencia no tiene certeza del castigo, el violento va a seguir avanzando. Hay que ponerle un coto. Y el violento hay que enseñarle que lo que daña se tiene que reparar. Y eso se puede enseñar desde que el niño empieza a caminar o asista a la escuela. Es una mancuerna, escuela y hogar. Enseñar que la violencia es negativa, deja efectos, repercusiones negativas para la conducta y para la psiquis a nivel emocional y de adulto, y que eso se tiene que frenar y tiene que sancionarse y la gente tiene que aprender a denunciarla. Y no venga a decir que no porque es mi esposo o es mi hijo. Esos hijos que usted no le pone una sanción o un coto o un alto, cuidado, son los que lo van a acabar matando. Mire, y otra cosa que ha cambiado, gracias a Dios, a las leyes, una vieja expresión, usted me va a disculpar, esa expresión que hemos escuchado por décadas, aquellos que tenemos
ya a cierta edad. La expresión es la siguiente: en pelea de marido y mujer nadie se mete. Escuchen bien, ya esto cambió y de manera legal. Si usted sabe que una mujer, aunque hay también casos donde hombres han sido maltratados, sufre de maltrato y usted es el vecino y escucha y las autoridades llegan a captar que realmente usted pudo haber hecho algo, aunque sea llamar de manera anónima, y no lo hace y se cruza de brazos, también puede sufrir algún tipo de sanción ejemplarizante, porque ya no se puede más con los casos de muertes en las propias casas, donde supuestamente debe haberse salvaguarda. Licenciado, y lo peor es que la violencia intrafamiliar no solamente se da en ese hogar, sino que los que están alrededor también quedan afectados, porque es como una onda expansiva. Explota, hay víctimas, pero los que están a los lados también pueden ser víctimas de ese violento que mató o causó daños o perjuicios a esas personas. Es importante que nosotros identifiquemos la tríada de la violencia. Son 3 emociones negativas: ira, frustración y miedo. Marco Aurelio, vamos a hacer de esto para la próxima semana, para efectos de qué aportarías para el próximo gobierno desde esta perspectiva, ¿no? De la perspectiva de la violencia doméstica, qué ajustes se podrían hacer para ayudar y asesorar, por así decirlo, al próximo gobierno sobre un tema que hay que decirlo. A veces no hay que salir de las casas para temer. A veces algunas personas, especialmente mujeres, en sus propias casas, sufren ese infierno. Gracias a Marco Aurelio por la información. Criminólogo que siempre está con nosotros en temas importantísimos, álgidos y a veces difíciles de manejar. Pero aquí lo hacemos en CERTV Noticias, edición matutina, un nuevo día. 8:11 de la mañana, hacemos una pausa.